¿Cuánto tendríamos que invertir realmente para vivir de dividendos de por vida con la compra de acciones? Los dividendos son una forma de ingresos pasivos que obtenemos a través de la compra de algunas acciones, como sucede por ejemplo con otras formas de inversión pasiva, que son la compra de propiedades con el fin de obtener ingresos pasivos o rentas, o por ejemplo en el caso cuando creamos empresas con el objetivo de obtener también dividendos a medio y largo plazo. Aunque ya te puedes imaginar que es un proceso mucho más largo y más complicado. Los dividendos de las acciones consiste precisamente en eso, en comprar acciones que paguen dividendos. ¿Cómo se hace? Sencillo, compras la acción y esperas a que la compañía, de forma por ejemplo trimestral, te pague esos dividendos. Pues bien, cuando hablamos de dividendos, hay compañías que pagan más y otras que pagan menos. ¿Quieres saber de forma sencilla los pros y los contras? ¡Vamos dentro vídeo! Bien, en primer lugar, como te estaba diciendo, debes saber que no todas las acciones pagan dividendos. Por tanto, si estás interesado o interesada en compañías que pagan dividendos, primero deberás averiguar correctamente si esas compañías pagan o no pagan dividendos. Seguro que conoces a McDonald's, ¿verdad? Pues bien, voy a enseñarte el gráfico. Bien, en pantalla tenemos la cotización de McDonald's, que como podéis ver a día de hoy cotiza a 289 dólares americanos y hoy está un más 0,12% arriba. Pero vamos al tema de los dividendos. Es evidente que dependerá de la política de la compañía. Algunas pagarán más o menos dividendos. Para conocer cuál es el dividendo que paga esta compañía, en este caso, acudiremos aquí y veremos la parte de dividendo, que lo tenemos aquí, 6,68 o lo que es lo mismo un 2,31%. Déjame decirte desde ya que no todo siempre es tan bonito como parece. El hecho de invertir en dividendos no te garantiza absolutamente nada de que la inversión vaya a salir correctamente. Esto sobre todo que vaya por delante. Pero os voy a explicar cuáles son los aspectos importantes que debéis tener en cuenta a la hora de invertir en acciones que pagan dividendos. Como os venía diciendo, en el dividendo, si hacemos clic, accederemos a la información que nos ofrece y en este caso podemos ver aquí que ha habido en el 23 1, 2, 3, 4 dividendos que son pagados trimestralmente, tal y como veis aquí. En dividendos de 1,52 dólares por acción, 1,52, 1,52 y 1,67 dólares por acción. O lo que es lo mismo, rendimiento de 2,30, 2,11, 2,14 y 2,38. Pues bien, si vamos a buscar el gráfico, debemos tener un aspecto importantísimo. Bien, dejadme que me cambie al otro lado que me veréis mejor. Bien, tal y como veis en pantalla, en el gráfico, cualquier persona, aunque no tenga ni idea, está viendo claramente una tendencia alcista. Lo vemos prácticamente desde aquí en todo este recorrido. Tener en cuenta que el gráfico está puesto en su máximo histórico y en el time frame mensual, es decir, que cada una de estas velas significa un mes transcurrido. Al final, tal y lo que veis en el gráfico, estamos hablando desde el año 1993 hasta prácticamente la actualidad a la fecha de este vídeo. Pero lo que hacemos es estirarlo al máximo para ver toda su tendencia. Si nos remontamos aproximadamente al año 99, más o menos a esta parte, podemos ver que McDonald's estaba marcando más o menos un precio por acción de 48 dólares, más o menos. Como podemos ver, desde que salió a cotizar, que salió incluso antes de lo que veis en pantalla, si lo hacemos a largo plazo, la tendencia es claramente alcista. Sin embargo, hay que tener un factor muy importante a la hora de invertir en compañías que pagan dividendos, ya que en primer factor lo que vamos a ir a buscar es el valor de cotización, es decir, que el precio de la compañía vaya creciendo y paralelamente nos vaya pagando dividendos. Pero ahora fijaos en este ejemplo. Imaginaos que más o menos hubiéramos entrado aquí y se nos posiciona aquí. Estaríamos hablando de un menos 75% en aproximadamente 41 meses. Es decir, supongamos que hemos invertido 100.000 euros o 100.000 dólares, lo que significa que los 100.000 euros
que hubiéramos efectuado la compra en este punto, al reducir un 75%, el valor de esa inversión hubiera pasado a valer aproximadamente 25.000 euros o dólares. Por lo que, por mucho dividendo que nos hubieran ido pagando, evidentemente no hubiera cubierto la pérdida. Por tanto, uno de los factores importantes a la hora de invertir en compañías que pagan dividendos es, sin duda, tener en cuenta la tendencia que lleva la compañía y el momento de entrada. Esto es importantísimo. Ahora bien, veamos otro escenario. ¿Qué hubiera sucedido si hubiéramos hecho la entrada aproximadamente aquí, en torno al 2003-2004? Estaríamos hablando de una rentabilidad posible, si todavía estuviéramos dentro de la compañía, de aproximadamente 1.757%, además de todos los dividendos que hubiéramos ido percibiendo a lo largo de este recorrido. Bien, por tanto, dos aspectos muy importantes es, en primer lugar, la tendencia, que tiene que acompañar, porque si no, no tiene ningún sentido, y en segundo lugar, los dividendos. Imagínate de haber invertido aproximadamente 5.000 dólares en esta zona, esa posición hoy valdría aproximadamente unos 90-95.000. Bien, y déjame decirte algo importante. Desde ya decirte que todo esto es simplemente un análisis y bajo ningún concepto constituye un consejo de inversión para que te lances a comprar este tipo de acciones. Es algo que tú mismo o tú misma deberás comprobar y validar, sobre todo con conocimiento, si no, no lo hagas. Muy importante. Y sobre todo, suscríbete a este canal. Por tanto, dicho esto, tenemos que tener en cuenta estos dos factores. Por ejemplo, si vemos el gráfico de Microsoft en pantalla, si hubiéramos comprado estas acciones hacia el año 2000 aproximadamente, en este punto, hubiéramos tenido prácticamente todos estos años de lateralidad hasta llegados a este punto aproximadamente, y hubiéramos estado en una lateralidad, por lo que el valor de cotización sería prácticamente el mismo. Sin embargo, hubiéramos ido percibiendo esos dividendos. ¿Entiendes ahora por qué, aunque los dividendos y el hecho de cobrar ingresos pasivos de forma automática sin hacer nada suena muy atractivo, pero también tiene sus pros y sus contras? Además, hay otro factor muy importante que deberás tener en cuenta, que es el factor de los impuestos. Y memorízate esto muy bien, ya que si tú posees las acciones y estas acciones te pagan dividendos, aunque no vendas esas acciones, vas a tener que tributar por esos dividendos y pagar impuestos por ello en el país donde estés fiscalizando, en tu país de origen. Por tanto, esto no te exime de pagar impuestos. Infórmate muy bien con tu fiscalista para que sepas exactamente cuál es el importe que deberás abonar en concepto de impuestos. Por tanto, como te puedes imaginar, la rentabilidad que te están mostrando es una rentabilidad totalmente bruta. Pues bien, vamos al tema del capítulo, que es cómo podríamos obtener 1.000 euros mensuales comprando las magníficas acciones de McDonald's o alguna otra, como os he comentado. Pero vamos a poner de ejemplo McDonald's, para que veáis que realmente no solo tiene buenas sus hamburguesas, sino que también, como compañía, tiene ciertos aspectos que debes saber y que debes conocer. Pues bien, si nos fijamos en la acción de Microsoft, vamos a la información del dividendo. Vamos a analizar McDonald's. Si nos remontamos a McDonald's, vamos al dividendo. Aquí podemos ver que paga un dividendo de 6,68. Por tanto, si quisiéramos lograr 1.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, que serían 12.000 euros al año, ya os digo, sin tener en cuenta impuestos, vamos a hablar en términos brutos, y nos paga un dividendo del 6,68, si dividimos 12.000 anuales entre 6,68, nos saldrá un total de 1.796,40 acciones a comprar al precio de cotización que vemos en pantalla de 290,31. Saldría una inversión de 521.512,88 dólares. Hombre, si tienes medio kilo por ahí y lo quieres invertir en McDonald's, pues quizá podrías estar sacando 1.000 euros al mes. Como veis,
una estrategia muy extremadamente rápida no es que sea. ¿Entendéis por qué a veces el tema de invertir en acciones que pagan dividendos con muy poco dinero, con el objetivo de querer ser libres financieramente de los ingresos pasivos, es un poco una pantomima? Y ojo, no digo que esté mal, que está muy bien, pero necesitas tener ese capital, obviamente. Por tanto, vender este concepto cuando tienes muy poco capital como hazte libre con los dividendos, como he visto por ahí, pues déjame que te diga que realmente libre, libre, libre. O por ejemplo, veamos el caso de Microsoft, que en este caso Microsoft nos pagaría un dividendo de $3 por acción, lo que en este caso, para lograr los $12.000 anuales, necesitaríamos poseer